Las casas o edificios residenciales, los edificios corporativos, centros comerciales y de convivencia, entre otros, requieren de contar con instalaciones hidráulicas para recibir agua que utilizarán para cocinar, para limpiar o para usarla en el lavabo y en el WC. Una vez que el agua fue utilizada, se requiere llevar el drenaje público. Para ello requerimos contar con las instalaciones sanitarias. Adicional a estas dos instalaciones, en alguno de estos lugares requieres contar con una instalación para el gas que se utilizará en estufas o en calentadores. Estas tres instalaciones tienen la característica de transportar algo: agua, agua residual y gas. El plomero o fontanero es la persona que se encarga de hacer estas instalaciones. La mayoría de las personas en México le llaman al que realiza este trabajo plomero y algunos otros le llaman fontanero. El término plomero proviene del vocablo plomo, que en la actualidad este material no solo ya no se emplea, sino que está prohibida su utilización en muchos países. El sinónimo del vocablo fontanero es fuente. El fontanero se encargaba de llevar el agua desde la fuente a un lugar cercano a los hogares. Quizás el término fontanero sea el más adecuado. Sin embargo, es más común llamar plomero a la persona que se encarga de construir estas instalaciones. El plomero fontanero, como ya mencionamos, deberá encargarse de hacer y mantener las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas. Para realizar esos trabajos debes de aprender a interpretar planos arquitectónicos e isométricos. También a utilizar materiales de cobre y de PVC. Aprenderás a utilizar las herramientas que se emplean para ensamblar o soldar. Un punto importante y que debes considerarlo como prioritarios es el de seguridad e higiene que siempre debes de observar. El plan de formación que deberás seguir para aprender el oficio de plomero fontanero está compuesto por 4 grupos de clases que hemos llamado elementos. En cada clase aprenderás nuevos conocimientos que te permitirán desarrollar habilidades determinadas. El elemento 1 tiene un grupo de clases que deberás cubrir y te permitirán adquirir conocimientos y habilidades para interpretar planos y manipular elementos para la instalación con PVC y de cobre. Comprender el funcionamiento de los sistemas hidráulicos, sanitarios y de gas. El elemento 2 está diseñado para aprender a realizar las conexiones y realizar algunos cálculos de presión y de demanda de agua. El elemento 3 se dirige a aspectos especializados sobre la instalación de gas, hidráulicas y sanitarias. Un aspecto importante que hemos incluido es el de la sustentabilidad, por lo que aprenderás a incluir elementos que permitan ahorrar energía, como los calentadores solares y sistemas de recolección de aguas pluviales. ¿Qué es la presión? ¿Cómo se mide? Y tipo de materiales empleados para tuberías de gas e hidráulicas. Dentro de los sistemas de tuberías, la presión del agua es muy importante. Un exceso de esta podría romper la tubería y una presión baja causa mal funcionamiento de los aparatos sanitarios. Es importante utilizar los materiales adecuados de acuerdo a la presión. La presión es una fuerza que actúa sobre las paredes de la tubería y se mide en unidades de fuerza sobre una superficie. La presión es mayor cuanto más grande sea la fuerza y menor cuando ésta decrece. Entre más grande es el diámetro, menor es la presión del agua, y cuando el tubo tiene menor diámetro, el agua ejerce mayor presión sobre la superficie del tubo. El aparato que sirve para medir la presión es el manómetro. Es un instrumento que tiene una conexión roscada que se conecta a la tubería o tanque al que se quiere medir la presión. Su carátula graduada varía de acuerdo a la marca y su escala es de acuerdo a la unidad que se utiliza. En alguna parte se pueden leer las unidades. Para este caso son libras por pulgada cuadrada, aunque también se puede leer en kilogramos por centímetro cuadrado. La aguja nos indica en la carátula cuál es la presión en el sistema. Algunas veces se utilizan otros términos para identificar la presión, como el pascal, el metro columna de agua o la libra fuerza por pulgada cuadrada. La presión puede medirse en diferentes unidades.
En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de presión es el pascal. Su símbolo es PA y equivale a una fuerza de 1 Newton por metro cuadrado. En el sistema técnico gravitatorio, la unidad base es el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, mientras que el sistema técnico de unidades lo define como metro columna de agua. Para el sistema inglés, la unidad de presión es la libra fuerza por pulgada cuadrada, cuyo símbolo es PSI. El metro columna de agua es muy utilizada por el plomero para realizar numerosos cálculos. Esta se refiere a la presión ejercida en un área de 1 centímetro cuadrado por una columna de agua de 1 metro. El cobre soporta presión y temperaturas altas. Además, tiene alta resistencia a la corrosión y pequeñas pérdidas de carga porque su superficie es lisa. Su instalación es fácil de realizar y sus conexiones se hacen por medio de soldado y con uniones de rosca. Es compatible con la gran mayoría de los materiales de construcción habituales y con los fluidos a transportar. Los tubos galvanizados son tubos de acero prefabricados bañados en zinc fundido para protegerlos de los elementos, el envejecimiento y la oxidación. Su sistema de unión roscada permite una instalación sencilla. El recubrimiento de zinc lo hace resistente a la corrosión, tanto en su capa interior como en la exterior. Su punto de fusión es muy superior al del resto de los demás materiales. Esto le permite soportar presiones y temperaturas altas, lo que los hace ideales para su uso en sistemas contra incendio. Su rigidez, que permite su uso en instalaciones visibles, resiste golpes y condiciones ambientales. Las tuberías de asbesto cemento son fabricadas para soportar presiones normales de trabajo de hasta 9.31 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Son fabricadas a base de una mezcla de cemento gris Portland y de hasta un 20% de fibras de asbesto. Actualmente se encuentra en desuso y está siendo reemplazado por otros materiales. El PVC o policloruro de vinilo es un polímero termoplástico de origen petroquímico. Es totalmente impermeable. Además, no es atacado por los compuestos químicos del suelo. Tiene un bajo coeficiente de rugosidad. Lo encontramos en tramos de 6 metros y en una gran variedad de diámetros que van desde media pulgada hasta 16. Es fabricado en las cédulas 120, 80 y 40, siendo esta última la más común para los sistemas sanitarios. Hay 3 sistemas de unión de estas tuberías. El cementante es la unión por medio de pegamentos especiales realizando una firme conexión. La unión es mediante campana anillo. Funciona con juntas acampanadas a presión. La unión roscada, que solo aplica a tuberías cédula 80 en adelante, debido al roscado, reduce su cédula ocasionando que se pierda resistencia a la presión. CPVC significa cloruro de polivinilo clorado. Es un material procesado que es libre de radicales. Reemplaza una parte del hidrógeno presente en el PVC con cloro. Tiene usos similares al PVC. Sin embargo, debido al proceso de clorado, el CPVC es capaz de resistir altas presiones y temperaturas del orden de los 80 grados centígrados, por lo que puede utilizarse para tuberías de agua caliente. Finalmente, un material que es de reciente aparición en el mercado es el polipropileno copolímero random, también conocido como PPR. Sus características son gran durabilidad de hasta 50 años o más, ausencia de sarro y bajas pérdidas de carga debido a sus paredes lisas. Su sistema tricapa y su gran espesor le conceden una baja pérdida calórica, resistencia a las heladas, así como bajo nivel de ruido de las instalaciones, además de ser ideal para zonas sísmicas debido a su flexibilidad y elasticidad, y no es tóxico.
Este sistema tiene como característica que la unión entre los tubos y las piezas especiales se lleva a cabo mediante termofusión, por lo que es indispensable contar con la herramienta necesaria. Interpretación de planos de una casa-habitación. En muchas ocasiones, es necesario que los arquitectos, plomeros, albañiles, entre otros, requieran conocer especificaciones relativas a la construcción de una obra. Como ejemplo, podemos citar al plomero. Él requiere saber la trayectoria que seguirá la tubería de gas, la trayectoria de la instalación hidrosanitaria o la hidráulica. Un albañil requiere saber las especificaciones de un muro, fachada o recámara. El electricista requiere saber la trayectoria de las acometidas y de los centros de carga. Estos datos se obtienen de los planos arquitectónicos. Además, nos ofrecen información relativa al tamaño del predio y sus características geográficas, las infraestructuras y servicios existentes, así como las obras en curso. Es muy importante que todas las personas que intervienen en la construcción o mantenimiento de una obra interpreten planos arquitectónicos porque les servirán de guía y apoyo en sus actividades. Un plano arquitectónico es parte de una serie de planos que detallan la construcción de una casa o un edificio en general. Los detalles y elementos arquitectónicos presentan vista en planta, corte, fachada y azotea. El resto de los planos de una obra son de albañilería, de instalaciones, estructural y de acabados. Las plantas arquitectónicas son dibujos vistos desde arriba y tienen por objeto indicar dónde se encuentran los elementos que componen un inmueble para su correcta construcción y distribución. A continuación describiremos la planta baja, así como los elementos que la componen. Esta planta corresponde a una casa-habitación. Vemos los muros que nos muestran los límites y la distribución de la casa. Contamos con un acceso principal, un garage para 4 autos. En el acceso podemos observar que existe un baño de servicio a la izquierda. Lo sabemos por los muebles que se muestran, un WC y un lavamanos. A la derecha está un estudio con 3 sillas y un escritorio. Continuando por el acceso llegamos a un vestíbulo que nos ubica hacia la sala que tiene 2 sillones y una mesa de centro. Enseguida vemos las escaleras que son de caracol o de planta circular. Junto al comedor encontramos el desayunador y la cocina, en la que encontramos una estufa y el lavaplatos. Junto a esta hay un cuarto de lavado y una habitación de bodega, además, un jardín. También observamos las dimensiones y cotas de cada una de las habitaciones y algo más, las líneas de corte que más adelante estudiaremos. A continuación describiremos la planta del primer nivel, así como los elementos que la componen. Observamos los muros que definen los espacios, las escaleras. Llegamos a una sala de televisión que nos sirve de vestíbulo hacia las recámaras. Observamos los closets y las camas. Contamos con 2 baños completos, es decir, regadera, lavamanos y WC. También observamos las dimensiones y cotas de cada una de las habitaciones, así como las líneas de corte, tanto A como B. Los planos de cortes arquitectónicos son dibujos vistos de forma lateral, es decir, como si observáramos el inmueble sin muros. Estos planos tienen por objeto indicar dónde se encuentran los elementos que lo componen y su distribución. Vemos un ejemplo. En el corte A vemos la planta baja donde se encuentra ubicada la cocina, el desayunador y el comedor, así como la distribución de los muebles. En la planta alta o primer nivel observamos el baño y las 2 recámaras, una parte del garage y los muebles, camas, closets, WC, sillas y mesas. También observamos las dimensiones y cotas de cada una de las habitaciones, lo que nos da una idea completa de cómo será la construcción del inmueble. El plano en el corte B, vemos la planta baja, donde se encuentran ubicados el comedor, la sala y las escaleras. En la planta alta observamos las 2 recámaras, una parte del garage, los muebles, así como camas y closets. También observamos las dimensiones y cotas de cada una de las habitaciones del inmueble. Continuamos con el ejemplo. La fachada principal nos termina de mostrar cómo sería la construcción cuando ésta llegue a su fin y cómo se vería nuestro inmueble. El plano de la planta de azotea
muestra las pendientes de la losa y los elementos que se pueden observar. Suponiendo que podamos hacer una vista aérea de los techos, observamos los tinacos, los vacíos y las cotas. Adicionalmente encontramos en los planos arquitectónicos el croquis de localización, que nos permite saber la orientación de la casa. Recuerda que el sol sale del oriente y su ocaso es por el poniente. Con ello podemos determinar cuáles serán las partes que reciben más sol y en cuáles habrá siempre sombra. También encontramos el cuadro de áreas, que permite saber la extensión total del predio y el área construida. En este ejemplo, el terreno mide 239.73 metros cuadrados y el área de construcción es de 239.23 metros cuadrados. Incluye las dos plantas y su área libre es de 117.75 metros cuadrados. Los documentos que se utilizarán para apoyar la calidad de los proyectos, así como para la correcta ejecución de los planos arquitectónicos, son las normas técnicas complementarias o normas y reglamentos de la localidad.